Tema que siempre sale en las conversaciones bohemias. ¿Existe el diablo? ¿Qué hace? ¿Es de verdad alguien real? Vamos a ver este tema el día de hoy. ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! Bien, comencemos con una pregunta más personal. No tan personal, no se pongan nerviosos, porque no les dije cuál pregunta era, ¿eh? ¿Cuál es su libro favorito y por qué? La Biblia. Porque es la palabra de Dios. La Biblia es una colección de libros, a ver. Juéguesela. Los evangelios. No, me gustan mucho Los Miserables, la verdad. Pues como saben, estudié en un liceo francés, entonces al inicio era medio obligado, pero después ya me gustó. ¿Y lo leyó en francés? Lo leí en francés, sí. Uy, No quería decirlo, pero ya que estábamos. Vamos pues a poner el tiempo, 23 minutos para este tema de el diablo. ¿Es el diablo una persona o una fuerza? Es una persona. O sea, tenemos que pensar, es una persona creada por Dios como persona buena y la acción de rechazar a Dios fue lo que le llevó a apartarse de él. ¿Y no es un invento de la iglesia para meternos miedo y hacernos que no hagamos las cosas? Pues no, invento no. O sea, así como de pronto llega la mamá y te va diciendo que tienes que hacer el bien y sientes internamente que a veces le quieres desobedecer, a veces no quieres alguna cosa, pues no es que la mamá te tenga que inventar cosas. O sea, ahí está, es evidente. No tengo el dato preciso, pero Jesús habla del demonio y el infierno, creo que más de 60 veces en los evangelios. Ahí googleenlo, chéquenlo. O sea, no estamos diciendo que fue Abraham, Moisés o algún profeta que habló y exageró el infierno. ¿No? O sea, es Jesús mismo quien lo habla y si somos cristianos, pues yo creo entonces no podemos poner en duda esas 60 veces que Cristo habla de la existencia del demonio y del infierno. Y es un ángel caído, ¿no? Es lo que creemos en la fe, que es ese ángel que podía servir a Dios, que incluso se decía que era como el más, o sea, el más perfecto, por así decirlo. Pero dice ese famoso non serviam, ¿no? No voy a servir a Dios, quiero servirme a mí mismo. Y es simpático porque el director del Exorcismo dice que, parafraseo un poco, que a él le cuesta creer en Dios. Pero de la existencia del demonio no tiene ninguna duda. Wow. Y es un tema muy interesante para todos. Yo cuando le doy plática a los jóvenes y están un poco inquietos, les pongo un video de una película de miedo, exorcismo o algo así, y como que dice, ay, o sea, sí es verdad, ¿no? Y como que ya empiezan a escuchar también lo bueno, ¿no? Porque a veces cuando vemos algo malo, pues tiene que haber algo bueno también, ¿no? Y si hay una fuerza del mal, también tiene que haber una fuerza de bien, y si así hay pues cultos satánicos, lo que sea, pues también hay oraciones hacia Dios, ¿no? Como oponiendo estas dos cosas. Es importante esto, perdón, lo que dice que era una persona, era un ángel bueno, y pasó a ser malo por una decisión suya. Pero eso no dice que la creación, desde un inicio, es una creación buena y que tiene que triunfar el bien. Que es un poco contrario a algunas visiones del mundo, o vamos a decir también una visión popular como la de la Guerra de las Galaxias, que tiene que haber balance entre el bien y el mal. No, tiene que ganar el bien y va a ganar el bien, ¿no? Digo, la Guerra de las Galaxias es eso, supuestamente existe el mal como tal y existe el bien, ¿no? Al inicio era puro bien y tiene que ganar el bien. A ver, pero entonces estas películas de terror y todo esto, ¿son verdad? Hay algunas, o sea, depende de qué película ves, ¿no? Si ves La monja. Algo así, la monja. Sí. Pero, y también, como toda buena película, pues tiende a exagerar un poco, ¿no? Pero sí hay unas películas que se basan en hechos reales. Y lo interesante es, al menos a mí, cuando yo veo una película, la última que vi creo que fue El Conjuro 2 o algo así, y sí te crea mucho la inquietud de que tanto que lo que me enseñaron es real. Entonces después vas a ver lo que realmente le pasó a la familia Warren y ves lo que ellos han escrito y lo que ellos han vivido. Entonces, pues sí, están basados en hechos reales, como son las mejores películas casi siempre, pero también tienen un poquito de fantasía, ¿no? Y juegan un poco con la personificación del demonio, realmente qué tanto puede hacer, como que también hay que saber discernir qué tanto es realmente verdad.
si no me equivoco, perdón, el director de El Exorcista, la versión antigua, él dice que todo lo que se ve ahí, que de repente camina como araña y que de repente vomita y que de repente levita, dice, me consta, o bueno, dice, he leído informes donde sucedió, pero en diversos exorcismos. Lo que él hace para impresionar más lo junta en una misma película. Pero, o sea, si la pregunta es, ¿esas cosas de levitar, caminar como araña, etcétera, sucede? Sí. Puede suceder en un exorcismo. ¿Y no es algo retrógrada? O sea, ¿no es más bien una creencia de antes? Suena a que es, pero hasta que no lo veamos, hasta que no te jalen las patas de noche. Yo recuerdo una vez estaba haciendo, bueno, en Roma había un curso justamente para sacerdotes y laicos que ayudan a los exorcismos, y me senté con un irlandés y nos comenzó a contar que efectivamente todo eso le ha pasado, pero al momento de contarlo no era ni siquiera, o sea, quien lo ha vivido no se queda en el morbo de la descripción y tal, sino más bien él nos decía pues son distracciones que al final el demonio quiere usar para que te quedes con eso embobado y que no te dejes pulsarlo. Entonces, al momento de cómo él lo habla, la verdad no te da miedo, o sea, es como tomar más conciencia de qué hace él como engañándonos para distraernos de lo que quiere hacer. ¿Qué es un exorcista? Un exorcista es aquella persona que tiene esa potestad, ¿de acuerdo?, de expulsar al demonio. ¿De dónde? De una persona principalmente. Y la potestad, el poder, el permiso, le viene del obispo. O sea, en teoría, todo sacerdote podría ser un exorcista si tiene también la preparación de vida, no ir por ahí diciendo oraciones y cosas que no. Pero el obispo tiene que darte permiso. No puedes ir y aunque ves una manifestación, no puedes hacer exorcismo si no tienes el permiso. ¿Y entonces un exorcismo qué es? ¿Cuánto dura? ¿Cómo se hace? Es la acción como tal, que a veces no necesariamente es de una entrevista, ya se llega a todo, sino que muchas veces lleva tiempo. ¿Por qué? Porque primero hay que comprobar si hay algo más bien psicológico, si hay algo más bien de sugestión de la persona que diga que está endemoniado, que pasan cosas. Entonces entra también mucho ahí la medicina para poder analizar todo esto. ¿Y el exorcista viene, le dice al diablo, échate para afuera y se acabó? Bueno, el exorcista, por lo que me contaba este sacerdote primero, él decía, o sea, los obispos eligen hombres de oración. Hombres de oración porque tienen que ser muy conscientes de que no es un desafío personal para ver si yo lo logro con mi poder. Es un desafío desde llegar y ser más espiritual, pertenecer más a Dios para decir, quiero que esté el bien donde ahora hay mal. Y por eso bendecimos tantas cosas, ¿no? Y a mí, como no sacerdote, me ha gustado mucho el hecho de bendecir, porque obviamente no soy yo que bendice, pero es el mismo Dios que bendice lugares, bendice personas, bendice objetos, y es como decirle, esto es de Dios, ¿no? Esta casa la bendecimos y es completamente de Dios, y no queremos que el demonio se acerque, ¿no? O una persona, ¿no? Cuando bendices a una persona, pues es eso, ¿no? Tú eres propiedad de Dios, no te vendas por menos, no dejes... Y vive tu consagración y aléjate lo más posible del mal. Sí, y si el exorcismo podría ser en una sesión, basta que el sacerdote diga, en nombre de Jesús te mando que salgas, puede suceder, ¿no? Pero a veces, también dependiendo, yo creo, no soy experto en el tema, ¿no? Pero dependiendo qué tanto la persona se ha expuesto al demonio, lo ha dejado entrar en su vida, pues a veces cuesta más. De hecho, la película del exorcismo de Emily Rose, pues ya había pasado ella después de las pruebas con el médico y descartar que no fuera algo psicológico, están haciendo los exorcismos y se había prolongado. ¿No? En este caso, no porque ella tuviera la culpa o porque hubiera abierto las puertas al demonio, sino, según cuenta en este caso, que fue un caso real, porque Dios, a través de este caso, quería que la gente nuevamente se diera cuenta que el demonio sí existe. Porque sobre todo en Europa creen que, como usted decía al inicio para Adolfo, creen que es un cuento. Entonces, en una visión, si no me equivoco, la Virgen o algún arcángel le dice, tienes la opción de ya irte al cielo o de quedarte un poco más en la tierra dando testimonio, ¿no? Para que la gente supiera de este caso y creyera nuevamente en el demonio. Y ella pues decidió quedarse un tiempo más en la tierra. Entonces puede ser duración de una sesión de exorcismos o puede ser de más, pero pues eso ya depende de cada caso. ¿Y qué tan poderoso es el demonio? Es poderoso sin duda alguna, pero no tanto como Dios.
O sea, al fin y al cabo, siempre tiene que obedecer a Dios, ¿no? Y eso es lo interesante. A veces nos preguntamos, cuando nos pasan cosas malas, el por qué, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permite eso? Y siempre tenemos que recordar de que la fuerza del mal no es igual. No es como una batalla de dos que son iguales, sino que la fuerza de Dios, y que es el creador de este ángel que libremente lo rechazó, pues es muchísimo más fuerte. Pero también Él puede permitir cuanto Él quiera para algo más grande, para algo que va a sacar un fruto aún mayor. ¿Y no es cruel eso? O sea, Dios está permitiendo que una persona sufra una posesión para algún bien. A ver, yo creo que es bien importante también sobre esto el pensar, ¿no? O sea, el demonio, ¿qué es lo que hace? El demonio al final nos quiere quitar toda esa parte de nuestra confianza en Dios. Entonces, como nos quiere quitar nuestra confianza en Dios, a veces pues va a ser aparatoso, a veces él mismo nos va a querer humillar porque pues es un ángel, o sea, es superior a nosotros en ese sentido, y es lo que él va a hacer, ¿no? ¿Para qué? Para distraernos. Entonces, siempre tenemos que recordar que tenemos que confiar en Dios, que su fuerza, su poder es muchísimo más grande que el mal, ¿no? Porque el mal que es el rechazo del bien. ¿Y el diablo, por ejemplo, puede mover cosas? Sí. ¿Puede leer mi pensamiento? No, a menos que yo quiera comunicárselo. O sea, no, su poder no es absoluto, como Dios sí en todo momento sí sabe lo que estamos haciendo, pero el demonio solamente si nosotros le estamos abriendo esas puertas y queremos comunicarnos con él. ¿Quién dice eso, no? Que el demonio sabe lo que voy a pensar y lo que voy a hacer cuando vamos y nos leen las cartas o la mano. No te lo pueden decir porque el demonio no sabe lo que estás pensando. Puede predecir un poco tu futuro, porque si te ha visto que durante 40 años te has emborrachado, pues sabe que mañana te vas a emborrachar también, ¿no? Entonces, el demonio es muy inteligente, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Pero pues no puede leerte la mente, no puede predecir el futuro tampoco. Sí, sobre esto, perdón, nada más, el demonio te sugiere, ¿no? O sea, es como quien va viendo y conoce ya tanto a una persona que le ve la cara y ya intuye cómo está, nos conoce, ¿no? Y como nos conoce, pues nos va a ir sugiriendo las tentaciones, nos va a ir sugiriendo el rechazo de Dios. ¿Qué es el satanismo? Dar culto a Satanás. Adorarlo, ¿no? Darle el primer lugar en vez de dárselo a Dios, dárselo a fin de cuentas es otra criatura muy poderosa, pero es darle el lugar de Dios a una criatura. A ver, ¿qué estamos hablando? De Satanás, del diablo, del demonio, incluso de ese Lucifer. ¿Son distintos? ¿Es el mismo? ¿Hay muchos demonios? ¿Es solo uno? ¿Qué pasa? Digamos, la categoría general es demonio o ángel malo. ¿Cuántos son? A ver si no me equivoco. Apocalipsis dice que cuando se tuvo la batalla en el cielo entre ángeles buenos y ángeles malos, una tercera parte cayó al infierno. Entonces, ¿cuántos ángeles son? No lo sabemos, pero una tercera parte decidió irse en contra de Dios, ¿no? Ahí también una cosa curiosa, porque la gente luego pregunta, ¿y Dios es malo y no quiere perdonar a los ángeles? Si a nosotros nos da la confesión y podemos confesarnos 100,000 veces, ¿por qué los ángeles no? Y ahí es curioso porque pues, los ángeles, siendo espíritus puros, ellos conocen de un solo vistazo, por así decir, por intuición. Nosotros pues tenemos que ir razonando y poco a poco llegamos a conocer todo bien. Ellos entendieron que cuando le dijeron no a Dios, era para siempre. Y que no iba a haber otra oportunidad por su misma naturaleza. O sea, nosotros la verdad sí somos tontitos, ¿no? Y nos tropezamos 20 veces con la misma piedra. Más que otros. Pero... Gracias. Sí, Hasta la basura se distingue. Y entonces ellos entendieron desde el primer momento que si nos vamos con Lucifer, ¿no? Pues no hay otra segunda oportunidad. Por su propia naturaleza era así. Es que, más que no hay otra segunda oportunidad, es que no me arrepiento. Efectivamente. ¿No? O sea, no me arrepiento. Sigo en eso. Es una decisión para siempre. Sí, sigo en eso, no me arrepiento, ¿no? A ver, yo estuve investigando y, por ejemplo, Satanás significa adversario. Son nombres de la Biblia, ¿no? El diablo significa mentiroso, calumniador, ¿no? Falso acusador. Belcebú venía de un dios que era el señor de las moscas de aquel entonces, de los filisteos, un falso dios, obviamente, ¿no? Otros títulos pues le dicen el tentador, el malo, el acusador de los hermanos,
el príncipe de este mundo, el dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, etcétera, 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 ¿no? Pero obviamente, claro que hay diversos demonios, ¿no? Como decía el padre, el demonio es como una categoría general y después tienen diversos nombres. Entonces, ¿a mí quién me tienta? Es buen punto porque... Y ahí es donde entendemos por qué la cultura moderna dice que el diablo ha sido creado, inventado por la iglesia, ¿no? O a veces también por nosotros mismos, porque me conviene decir, cuando cometo un pecado, sobre todo grande, es que me tentó el diablo. Claro. A ver, no, o sea, ¿qué es lo que sabemos? Que las tentaciones vienen por el demonio, el mundo o la carne. O sea, la carne siendo yo mismo. Si yo ya me he metido, volvemos a ciertos vicios, el alcoholismo u otras cosas, pues el diablo ya no va a venir a tentarte. Tú ya estás bien enganchado. No le eches la culpa, no le eches la pelotita al demonio. Fuiste tú. Entonces está la carne, está el mundo, pues cosas que vemos, cosas que otra gente quizá hace y me provoca, me invita a una tentación. No necesariamente va a ser el demonio. Hay cosas que sí va a venir el demonio y pues te va a poner la tentación, te va a sugestionar, va a crear a veces ciertas obsesiones también a nivel mental. Pero no toda tentación viene entonces del demonio. A veces nosotros solitos no las conseguimos. Sí, además, pues Jesús mismo dice, ¿no? Que desde dentro de nosotros que nacen todas esas impurezas, calumnias y demás. Y me acuerdo haber visto como un meme que salía el demonio y decía, siempre me echan la culpa a mí, no tengo nada que ver, ¿no? Y es verdad, a veces es simplemente nosotros mismos que hemos ido constantemente cultivando estos malos pensamientos que después de la mente bajan al corazón y del corazón a nuestras acciones, ¿no? Sí, ahí está la serie de Lucifer. Vi un par de temporadas, tiene muchísimos errores doctrinales, pero el demonio decía eso, ¿no? De que yo no te tenté, o sea, ¿por qué me echas la culpa a mí? No fui yo, o sea, tú solito te andas metiendo en eso. Pues sí, no le echemos en la vida normal culpa al diablo cuando fuimos nosotros. Entonces, ¿dónde está Satanás? Pues a ver, o sea, se habla obviamente de todo el tema del infierno, que el infierno en sí significa lo que está por debajo. En un mundo pues como pensar, ¿no? Aquí en la tierra estamos y todo lo que vemos y el infierno pues lo que está bajo la tierra, en el sentido de lo que está en lo más oscuro, donde no hay vida, donde no hay hermosura, donde Las no cavernas. hay nada, ¿no? Las cavernas, exactamente. Entonces es de lo que se habla, pero obviamente es un espíritu, entonces no lo podemos dejar a un lugar, a un momento físico, sino que pues como espíritu, igual que los ángeles nos van ayudando, nos van fortaleciendo, van guiándonos, pues también Él está así sugiriéndonos a todos en todo momento. Anda como el león rugiente buscando Dice a quien devorar. San Pedro, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? Tenemos todos un ángel de la guarda. O sea, aquí no estamos nada más 4 personas, aquí estamos 8 personas. Pero no tenemos un demonio, un diablito de la guarda, ¿no? O sea, pues en algún momento se irán a pasar tiempo en el infierno y de repente pasa uno y te echa una tentación si hace falta. Pero saber que de hecho siempre tenemos un ángel que nos acompaña y los demonios, ¿no? De repente pues llegará alguno a tentarte y normalmente no. Entonces, ¿cómo se manifiesta el demonio en el mundo de hoy? ¿Dónde lo puedo como que percibir, no? Pues yo creo que más bien tenemos que pensar que las tentaciones son reales y creadas para nosotros humanos, ¿no? Entonces, así como nosotros comprendemos muchas cosas buenas espirituales partiendo desde imágenes de aquí, igual, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el demonio? Se me va a manifestar en la misma creación que Dios hizo, tratando de darle otra visión, tratando de ponerle otra finalidad, y es ahí donde caemos, ¿no? O sea, algo tan hermoso como puede ser, no sé, un buen pastel, un buen postre, ¿qué va a hacer el demonio? Pues te lo va a poner cuando no debes, ¿no? Y pues vas a meterle más a tu cuerpo y al final vas a fallar por ahí, ¿no? Precisamente el demonio, su trabajo es pervertir la obra de Dios. O sea, lo que está llamado a ser más puro, más hermoso, entre ellos voy a decir el amor humano, la vida de un matrimonio, una pareja, es ahí donde se mete más porque quiere pervertirla y destruir el don que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, pero se puede hacer presente en cualquier cosa de la creación que Él quiera pervertir y arruinárnosla, ahora sí, echárnosla a perder. Entonces, ¿tengo que tenerle miedo al demonio? Respeto. Bien. Miedo no, o sea, miedo hay que tener esa conciencia que hemos hablado de que pues Dios es más fuerte, ¿no? Pero sí hay que tener el respeto. ¿Por qué? Porque tampoco puedo decir, pues me lo voy a echar así de frente. Pues no, o sea, soy humano, soy frágil, estoy tocado por la concupiscencia, entonces tengo que también reconocer mi lugar
y no creer que soy Tarzán, ¿no? Sí, yo, siguiendo eso de no miedo, sino respeto, comparto. Yo en el 2003 fui a visitar a mi familia, ya había entrado al seminario, fui a pasar justo después de Navidad unos días con ellos y estábamos en la playa, viendo la única playa que está así en desnivel en Cancún. Y de repente vemos que se agolpa la gente alrededor, llegan las lanchitas de los hoteles más cercanos que estaban lejos y empiezan a dar vueltas, anochece. ¿Qué pasó? No, se ahogó una persona. Para mí desde entonces sí fue como un poquillo un trauma de si me meto al mar me puedo morir, ¿no? O sea, me sigo metiendo, pero con respeto. O sea, cuando vemos también el poder del demonio, pues no le tengamos miedo, pero tengamos respeto, ¿no? Y con el fuego no se juega. O sea, con el fuego no se juega. ¿Qué puedo hacer yo para defenderme del demonio? Primero que nada, vida de gracia. ¿No? Siempre eso, cuando le contamos a los chavos algo sobre el demonio y, padre, entonces puede venir y poseerme. Si estás en vida de gracia, lo más seguro es que no, o sea, a menos que seas un caso súper especial y Dios lo permita por alguna razón. Pero mira, nosotros no llegamos a esos grados de santidad, entonces Dios no nos va a pedir ese sacrificio, yo creo. Entonces, vida de gracia, oración y asegurarse que estamos haciendo la voluntad de Dios, que no nos estamos exponiendo a cosas del diablo, que no son de Dios. Sí, el mismo Cristo en el Evangelio, cuando está hablando con los apóstoles, les dice, vigilen y oren para no caer en la tentación. Entonces, la vigilancia, que es estar siempre alerta, y la oración, que es justamente lo que me acrecienta mi vida de gracia. ¿No? Y nutrirte de la Sagrada Escritura. No vemos en las tentaciones de Cristo, Él responde con la Sagrada Escritura y como que nos da el camino para saber responderle al demonio. Es a través de ese conocimiento verdadero y profundo de la Sagrada Escritura. ¿Y los sacramentales me sirven para esto? Sí, claro. ¿Qué son los sacramentales? O sea, por ejemplo, el agua bendita, una bendición que me dan, una jaculatoria, o sea, son sacramentales. Entonces, sí también tenerlos presentes para que me pueden ayudar, que me pueden fortalecer, que me pueden también ir recordando al final que pertenezco a Dios. Aunque no los hago como un sentido de magia, no los hago como un sentido de un amuleto, no. Los hago con mi sentido de mi pertenencia a Dios. Sí, no se iba a decir, porque si no, pues me echo agua bendita y puedo ir a que me lean las cartas, ¿no? O sea, y en nuestra cultura hay mucha superstición, ¿no? Y realmente me echo agua bendita más como si fuera magia, ¿no? O sea, me echo agua bendita, invoco la protección de Dios y cuando salgo, hago las obras de Dios, ¿no? No me expongo a situaciones peligrosas de tentación, ¿no? O sea, a ver, nos queda 1 minuto y medio. Obviamente, si yo viera al demonio, yo saldría corriendo. Pero el demonio es el maestro de la mentira y nos engaña. ¿Qué puertas no me doy cuenta que estoy abriendo, pero puede ser que me estén llevando a encontrarme con el demonio? A veces puede haber nacidas obviamente de nuestra propia carne, mi pereza, ¿no? Por algo decimos, la pereza es la madre de todos los vicios. Si yo estoy sin hacer nada, obviamente le estoy diciendo al demonio, ven, aquí estoy, o sea, tiéntame con lo que quieras, ¿no? Entonces puede ser una puerta que esté abriendo. Otra puerta que esté abriendo puede ser el tratar de buscar, poner mi confianza en otras cosas, como las cartas, como otro tipo de meditaciones que no sean las católicas, como el meterme, por ejemplo, a contemplar tanto, no sé, la naturaleza u otros dioses, pero en el sentido de eso, como un dios, ¿no? New Age, etcétera. O sea, son puertas que puedo ir abriéndole. Sí, y yo aclaro porque mucha gente cuando está en problemas, enfermedades, voy a que me gane una limpia. ¿Dónde dice en la Biblia que Dios nos dejó las limpias? Dios nos dejó los sacramentos para curarnos de nuestras enfermedades, de nuestros problemas. Entonces es ahí donde hay que ir, a los sacramentos, a la oración, a la Sagrada Escritura y no a otros lados. Aunque no le guste a algunas personas escuchar esto. Y sí tenemos que ir, por supuesto, a esos lugares, ¿no? Y creo que es bien importante quedarnos con la paz de que se acabó el tiempo. A ver, un tweet que resuma una invitación. Confía en Dios y Él tendrá muchísima más fuerza que el diablo. Cada acción que hacemos nos acerca o nos aleja más de Dios. Lee la Biblia. Dios es más fuerte. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.